Gracias por acompañarnos una vez más en Plataforma Electoral. Les damos la bienvenida a Entérate. Por favor, permanezca en este programa para conocer más opiniones vertidas sobre el tema planteado en la mesa número 2, el principio de progresividad en las asambleas electivas en los sistemas normativos internos, como parte de la jornada de diálogo con pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, organizada por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta mesa se abordó la importancia de privilegiar los derechos colectivos para dar respuesta a los diversos asuntos expuestos ante la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativos a pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca. Quédese con nosotros. Pues voy a proceder a leer una síntesis curricular del doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, chiapaneco, licenciado, maestro y doctor en Derecho con mención honorífica y medalla Gabino Barreda por la Facultad de Derecho de la UNAM. Desde 1974 ha sido catedrático en las instituciones como las Universidades Nacional Autónoma de México, La Salle, Iberoamericana, Intercontinental, Americana de Acapulco, Anáhuac, del Valle de México, del Valle de Tlaxcala, Autónoma de Yucatán y Autónoma de Nayarit y del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Maestro emérito de la Universidad Autónoma de Nayarit y maestro emérito de la Universidad La Salle, autor de múltiples artículos y de obras como Por los Caminos de México, Historia del Derecho Mexicano. Reconocimiento al mérito universitario por la Universidad Iberoamericana, reconocimiento por su desempeño profesional y académico por parte del Gobierno del Distrito Federal en el Día del Abogado 2012. Ha visitado 57 países, en varios de los cuales ha sido conferencista. Igualmente ha impartido cursos y conferencias en 32 entidades federativas del país. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fungió como secretario académico del Centro de Capacitación Judicial y jefe de unidad de investigación. Actualmente es profesor investigador del mismo centro y maestro definitivo y de carrera por la asignatura por oposición nivel B en la UNAM. Actualmente es profesor investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, tiene el uso de la palabra. Gracias, magistrado. Bueno, es importante que ubiquemos algunos aspectos que nos deben quedar muy claros. Yo les voy a hablar como abogado, como si alguien me preguntara exactamente qué entiende por progresividad y qué entiende por la asamblea comunitaria electiva. Ya la magistrada Mireya Santos López, a quien le agradezco mucho sus palabras, magistrada, y está plenamente correspondida, desde luego que pues mi estimación y mi admiración son plenas para usted. Pero vamos a puntualizar. La asamblea comunitaria, en este caso de nuestros pueblos indígenas, es el órgano esencial en donde radica la democracia. ¿Por qué? Porque ahí acuden los ciudadanos, ahí se discuten los temas que afectan a la comunidad, ahí se toman resoluciones, se toman acuerdos que se deberán desarrollar ya en la vida fáctica, en la vida de la práctica. Y como afirmaba la historia, desde la antigüedad ha sido el núcleo esencial de la democracia. Ustedes mismos ahorita como público están formando una asamblea en donde en un momento dado se les da el uso de la palabra y han aportado sus comentarios, han manifestado, han presentado la problemática de sus comunidades. Así se desarrolla una asamblea. Es la parte esencial. Lo que debemos tomar en cuenta es un cambio de criterio histórico. Lo esencial es la decisión de la asamblea. Y cuando se designa a una persona, por ejemplo, si me designan a mí que lo represente o que trabaje para su comunidad, yo estoy al servicio de esa comunidad.
No es al revés, no es la comunidad al servicio del gobernante, sino es exactamente al revés. Primero es un privilegio y es un compromiso muy grande que se me nombre para un cargo público, sea este cual fuere, porque tengo que rendir cuentas de él y tengo que dar los mejores resultados. Para eso se me nombró. Entonces se supone que debo tener capacidad, conocimiento, desde luego espíritu conciliador, porque necesariamente los intereses en mi comunidad pueden ser contrastados y oponibles unos a otros. La asamblea comunitaria, pues, la entendemos como el órgano cúpula, como el órgano principal, esencial, fundamental de una organización política, en este caso propia de las comunidades indígenas. Ahora, progresividad es un principio. Es un principio que rige no solamente a los derechos electorales de los pueblos y comunidades indígenas, sino a los derechos humanos en general. Si nosotros leemos el texto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, ahí están señalados los principios que deben tomarse en cuenta para la interpretación y aplicación efectiva de los tales derechos humanos. Derechos de todos, de cualquier ser humano, no necesariamente los derechos político-electorales de los indígenas. Uno de esos principios, y a ese me circunscribo porque es el tema de este momento, es la progresividad. ¿Qué se entiende por progreso? Si a cualquiera de nosotros nos preguntaran qué entiende usted por progreso, pues significa que estemos mejor. Progresar significa que vamos mejorando, que están mejores las cosas que ayer. Ahora, si yo aplico esa idea, progresividad, como bien afirmaba la magistrada, es la necesidad de que en la aplicación de los derechos humanos, en este caso los político-electorales, vayan haciéndose cada vez mayores, nunca retrocediendo. Hagan de cuenta que estuviéramos en un camino y vamos avanzando, pero ni un paso atrás. Adelante sí, aunque sea uno solo, aunque sea de a poco, pero adelante. En el peor de los casos, en el mismo lugar donde estamos, pero jamás un milímetro atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que ya logró el ejercicio de un derecho no puede retroceder. Puede tal vez no avanzar si las circunstancias no lo permiten, pero lo que nunca puede pasar es hacia atrás. Eso sería no progreso, sino retroceso. Entonces la progresividad va a consistir en que en la interpretación y aplicación de los derechos que reconoce el derecho constitucional mexicano y que tienen también el soporte de la legislación internacional, vaya mejorando, vaya ampliándose, pero nunca retrocediendo. Por esa razón, si la mujer ya llegó a la asamblea comunitaria, ya tiene voz, ya tiene participación, ya ha ocupado cargos, debe ampliarse su esfera de acción. En el peor de los casos, quedarse al nivel que tiene, pero jamás retroceder. Eso no lo estoy pensando yo, lo está mandando la Constitución, que es la Carta Suprema del país, y está apoyada en toda esa gama de derechos que internacionalmente se reconocen al ser humano y que son el testamento histórico de generaciones y generaciones de muchos pueblos, incluyendo el nuestro, que se sacrificaron para tener ese nivel de comprensión jurídica. De tal manera que no podemos pensar en un retroceso, sino en un avance. Ahora, eso se dice fácil. Pero ¿qué ocurre cuando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad en la materia electoral en el país, por disposición del artículo 99 de esta Carta Magna, qué sucede cuando llega una impugnación
como las que ustedes han hecho mención, que obran en la Sala Regional Jalapa o incluso en la Sala Superior o en los tribunales locales de su entidad. Bueno, ocurre que se tiene que llevar a cabo un procedimiento. Ese procedimiento se llama ponderación. Entonces, en mi mesa de trabajo yo tengo que ponderar. ¿Y qué significa ponderar? Significa poner en equilibrio, ver pros y contras, comparar. Y esto tiene que ver con la progresividad por una sencilla razón. Si yo dije que progresar es avanzar, entonces tengo que tomar un punto de referencia. ¿Cuál va a ser mi referencia para ver si avancé o no avancé? Entonces tengo que partir de un punto de comparación y ver en dónde me encuentro y observar si hubo un avance o un retroceso. Eso es parte de mi ponderación. Pero hay otro aspecto importante. Ese choque que ya mencionaba tan acertadamente la magistrada Mireya, en el sentido de que los intereses individuales o particulares o de pequeños grupos pueden golpear contra los intereses de toda la colectividad. Y entonces yo tengo que poner como en una balanza, ¿sí?, ¿cuáles son los derechos que deben prevalecer? ¿En qué medida debo afectar lo menos posible? ¿Y en qué medida puedo ampliar lo más posible la participación y el ejercicio de un derecho? Y esto de la ponderación se da en todos los aspectos. Les pondré un ejemplo que generalmente los profesores damos a nuestros alumnos cuando les hablamos en las facultades y escuelas de derecho, para que ustedes vean cómo se pondera. Dejemos a un lado lo de las asambleas comunitarias. Pensemos en otro derecho humano, dos derechos que están en juego. Por un lado, el derecho a la vida. Ninguno de ustedes va a negar que ese es un derecho fundamental, y yo diría que lo primero que hay que hacer es vivir. Entonces, nadie niega que todos tenemos derecho a la vida. Pero hay otro derecho, el derecho a profesar una confesión religiosa, una fe, o no profesar ninguna. El derecho de conciencia, que también lo tenemos todos los seres humanos. ¿Qué pasa, y ha pasado, cuando una familia lleva al hospital a uno de sus hijos que necesita una transfusión para salvar su vida, pero por su fe religiosa no es posible aplicarle una transfusión? ¿Cuál de los dos derechos, sí, vamos a tomar en cuenta? Porque ya no pueden convivir. Normalmente convive el derecho a la vida y el derecho a tener una fe. Ambos son derechos, y usted o yo tenemos derecho a la vida y tenemos derecho a profesar alguna fe religiosa o no profesar ninguna. Y normalmente van de la mano estos derechos y se armonizan, pero a veces pueden chocar. Y entonces, bueno, tendríamos que poner como en una balanza qué vale más, la vida de ese niño o que sus padres y él practiquen su fe religiosa que les limita esa posibilidad de una transfusión. Y así como les he puesto este ejemplo, que si ustedes lo quieren muy sencillo y hasta muy divulgado, ¿sí?, muchos de ustedes son abogados y habrán dicho, oiga, que eso ya lo he oído más de una vez. Pues sí, porque he querido poner un ejemplo muy sencillo para que vean que ponderar no es una actividad fácil, pero es la actividad que está esperando la ciudadanía del juzgador. Y por eso se tiene que aplicar con mucho rigor y con mucho cuidado el test constitucional y convencional al que se refería atinadamente la magistrada. Un test es como un estándar, como parámetros, como una guía que tenemos que llevar a cabo para que ese trabajo de progresividad
realmente se desempeñe en buenos términos. Primero ver si lo que vamos a decidir no va en retroceso de lo que ya se ha logrado ganar. Eso iría contra el principio de progresividad. Y luego ver si hay un conflicto de derechos, y más si estos son entre lo individual y lo colectivo, qué criterio debe prevalecer y por qué. Dado que la propia Constitución ordena que todo acto de autoridad, y cuando resuelve un órgano judicial está realizando un acto de autoridad, debe estar fundado y motivado. Entonces, yo como resolutor, como órgano de justicia, no puedo actuar arbitrariamente, sino que tengo que justificar punto a punto y de manera muy cabal la decisión que estoy tomando. Todo este trabajo, como ven ustedes, implica pues un desarrollo profesional muy grande, implica una experiencia muy amplia que debe tener el juzgador, pero implica también la oportunidad de profundizar en el derecho, recordando que también cuando empezamos a estudiar nuestra carrera como abogados, los profesores de materias elementales como Introducción al Derecho nos dicen: mi derecho llega hasta donde empieza el tuyo. Mi esfera jurídica no es absoluta, sino que tiene que respetar tu esfera jurídica. Es exactamente igual que nuestro espacio. Yo me puedo acercar a usted, me puedo acercar, pero va a llegar un momento en que usted me va a decir: oiga, ya no se acerque tanto, que ya está invadiendo mi espacio, ¿verdad? Y tiene usted razón, tenemos un espacio que es nuestro, ¿sí? Un espacio que debe ser respetado, una esfera jurídica en la que no puede entrar nadie si no es con nuestra autorización y nuestra vigilancia. Entonces mi derecho llega hasta donde llega el tuyo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque precisamente en la comunidad, en la asamblea comunitaria, se puede dar ese choque de intereses que nos haga actuar con arbitrariedad, cuando no escuchamos a otros miembros de nuestra comunidad, como las personas que viven en una comunidad diferente a la cabecera municipal, y queremos excluirlos. Y entonces vamos a tener ahí una situación que infringe lo establecido por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando en su jurisprudencia nos dice que el no respetar la universalidad del voto es una de las causas que puede dar origen a que se considere nula una elección. Entonces tenemos que incluir a todos, tenemos que ver que esos todos respeten nuestros usos y costumbres, figuras como el tequio que son esenciales y que ya las quisiéramos los miembros de las comunidades no indígenas. De tal manera que tenemos que hacer la ponderación, el poner en la balanza entre los intereses de la colectividad y los intereses individuales. A eso se refiere el principio de progresividad. Yo quiero aprovechar este foro, que no siempre lo tengo, no siempre tengo el privilegio de hablar con personas de las comunidades indígenas. Es en realidad un privilegio porque ustedes han llegado aquí a la ciudad de Oaxaca, han llegado a este evento, nos han hecho favor de traer de allá todas sus inquietudes. Sería para mí mucho más difícil ir hasta sus comunidades. Primero porque, bueno, pues claro que para mí ya no soy de la tercera edad, pero sí de la 2, 3 cuartos, entonces pues ya me cuesta mucho trabajo llegar hasta allá. Pero aunque llegara, aunque ustedes me facilitaran el camino, de cualquier manera sería poco lo que yo podría hacer, porque hay mucho contexto cultural que nos separa. Nos separa el idioma, nos separa las experiencias de ustedes y las mías, y lo único que nos hermana es el afán que ambos tenemos de que todo se supere y se mejore en beneficio de los pueblos y comunidades de nuestro país. Pero quiero aprovechar esta oportunidad, les decía, para plantearles y con esto, digamos, redondear este principio de proporcionalidad.
Las elecciones por usos y costumbres, por derecho consuetudinario, presentan dos aspectos a mi manera de ver: retos y oportunidades. Ya ven ustedes que los políticos acostumbran mucho eso de hablar de retos y oportunidades, pero efectivamente, yo voy a decirles primero lo que puede ser y que de hecho se presenta como negativo en nuestras elecciones por usos y costumbres. 1. La posibilidad de que el voto no sea secreto. Es cierto que en algunos lugares se utiliza la urna, pero no en todos. Y entonces el voto se vuelve público. Y al volverse público puede haber coacción respecto al voto. En las elecciones no indígenas, uno de los principios básicos es la secrecía del voto. Tan es así que cuando este se rompe, puede ser causa de una nulidad de votación recibida en casilla. Y aquí en las comunidades indígenas, si tenemos ciertos sistemas de elección, el voto se vuelve público. A mí se me ha dicho muchas ocasiones, qué bueno, porque así cada quien se responsabiliza de su decisión. Eso es cierto, pero también es cierto que entonces nos presiona quizás para votar en un sentido o en otro. Entonces, el primer riesgo que yo veo es que en muchas ocasiones el voto se vuelve público. Por otro lado, otro aspecto que me parece, pues digamos, de reto, es que estas elecciones han causado conflictiva. En lugar de hermanarnos, en lugar de apoyarnos, en lugar de solidarizarnos, porque estamos frente a la misma problemática, nos dividimos, ¿sí? Y alguien que participaba hace un momento, yo la escuché, una dama de nuestro grupo, decía, en mi comunidad somos dos grupos, ¿verdad? Unos y otros, y hemos logrado hasta ahí llegar. Bueno, pues entonces uno de los retos es precisamente ese divisionismo. Es decir, que estas elecciones, en lugar de armonizarnos, nos hagan entrar en pleito y en división y en fragmentación. Acuérdense que divididos nos vencen con facilidad. Y otra cosa que yo veo muy difícil es que las mismas lacras que existen en los sistemas políticos no comunitarios los contaminen, como es el caso de intereses particulares, caciques locales, familias ancestrales que tienen el poder, etcétera. Esas son las cosas que les limitan, esos son los fantasmas que están en torno a las elecciones. Ahora, oportunidades. O sea, vamos al otro lado. ¿En qué podríamos nosotros encontrar la fortaleza de nuestra comunidad indígena? Primero, en que todos se conocen. Ahí no puede haber engaños. Ustedes a mí no me conocen y yo puedo tal vez engañarlos, ser demasiado charlatán y venir aquí a dar una imagen muy ajena a la que tengo. Pero si yo viviera en su comunidad, me conocerían desde antes de nacer, desde que estaba en vientre. Y entonces yo no los puedo engañar, ustedes saben lo que hago y lo que no hago. Saben bien cómo reacciono frente al estrés, frente al poder, frente a la necesidad, frente al miedo, ¿sí? Me conocen muy bien, entonces no los puedo engañar. Eso es una ventaja. Yo quisiera conocer así a los políticos que rigen a mi país en el sistema de partidos políticos y no a través de la imagen de una televisora. Entonces, qué bueno que ustedes conocen a su comunidad. Esa es una oportunidad muy buena. Otra gran oportunidad, su participación directa, precisamente en la asamblea. Ustedes pueden levantar la mano, pedir la palabra, no estar de acuerdo, sí estar de acuerdo. Y yo en la Ciudad de México, pues la verdad nadie me llama a ver si estoy de acuerdo o no. Es a través de un diputado y espero que él interprete mis palabras como también interprete mis silencios. Me daría tanto gusto que me dijeran, reúnanse en el Zócalo de la Ciudad de México y a mano levantada.
pues yo estaría ahí, algún día me harían caso, aunque estuviera pegando de brincos hasta que me vieran, pero no lo tengo y ustedes sí lo tienen. Esa es otra gran oportunidad. Y una más oportunidad que tienen es la de que su comunidad, conociendo sus oportunidades, o conociendo su problemática y las posibilidades que tienen de resolver los problemas, puedan encontrar soluciones reales, cosa que no ocurre en otros sistemas electorales. El político puede pensar soluciones que suenan bien, pero que no concuerdan con la realidad. Cuando ustedes toman decisiones, las toman sabiendo qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, no está en su mano. Entonces sus decisiones tienen necesariamente la oportunidad de ser más sensatas y más reales. En cuanto a la participación de la mujer, esto es muy importante señalar que tiene una raíz histórica, como ya se ha dicho. Ojalá en otra ocasión se haga un foro al respecto y pues me hicieran favor de invitarme, como lo han hecho ahora, para que les diera mis puntos de vista desde el ángulo de la historia, porque se explica, no se justifica, pero sí se explica esa marginación de la mujer, no solamente en nuestros medios mexicanos, sino en general en la historia del país, en la historia universal. Pero bueno, esa sería oportunidad para otro foro. Lo único que les puedo decir, como ciudadano, como académico, como servidor público del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como profesor universitario, como mexicano finalmente, y como hombre, es que al apartar a la mujer del ejercicio político, nos hemos perdido un verdadero tesoro de participación. Nos hemos perdido un punto de vista esencial. ¿Por qué? Porque las mujeres, además de conocer muy bien a su gente desde la familia, como dice la magistrada, además la mujer tiene un punto de vista que no tenemos los varones. Es el punto de vista de la cordura, de el amor a su familia y de la paz. Generalmente la mujer quiere hacer sólidas las raíces de la paz y de la institucionalidad. Si nos hemos perdido esa participación, hemos perdido mucho. Y yo desde este foro invito a todos a que reflexionemos y en lugar de restar, sumemos. Me gustaría pensar que la vida me alcance para ver que estos sistemas normativos sean realmente siempre exitosos, profundos y ejemplares para todos. Les agradezco su paciencia y agradezco a las autoridades que organizaron este evento el que me hayan dado la oportunidad nuevamente de estar en un estado al que quiero mucho, el estado de Oaxaca. Muchísimas gracias, doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Gracias por su compañía en Entérate. Soy Alejandra Díaz de la Vega y les espero en una próxima oportunidad con la jornada de diálogo con pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, evento organizado por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.